Vamos a explicar brevemente en qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo llegamos a ellos. En septiembre del año 2000 ocurrió algo muy importante, y es que en la ONU, el secretario general que había en aquel entonces, que era Kofi Annan, reunió a expertos mundiales de 189 países para ver qué futuro queríamos para nuestro mundo. De ahí salieron esos ODMs, que incluían 21 metas y 60 indicadores. El tema es que estos ODM, digamos, que se centraban fundamentalmente en la extrema pobreza. Por tanto, digamos que la parte del mundo más desarrollada no se encontraba tan identificada, digamos que no fueron tan significativos como en otras partes, porque eran temas como hambre, ya lo estáis viendo ahí en pantalla, mortalidad infantil, salud en general, y digamos que muchos países ya tenían estas metas cumplidas. Pero ciertamente a nivel global tuvieron un impacto impresionante, porque muchísimos países lo cumplieron, y además se habla de que hasta el 40% de la pobreza que se redujo a la mitad o al 40%, y también se consiguió más agua potable. Se consiguió, como habla la parte de igualdad de oportunidades, sí es del objetivo del milenio número 3, sí que se eliminó un poquito la disparidad de género en la educación, y muchas más niñas pudieron ir a la escuela. Y luego también aquí vemos, por ejemplo, el 6, que es la lucha contra el SIDA, que creíamos que entonces iba a ser la pandemia más ingobernable. No nos podíamos imaginar lo que nos venía después. Pero está claro que otros objetivos, como el objetivo número 7, para nada se consiguió. No tuvo ningún impacto en la protección del medio ambiente. Y es por ello que 15 años después, se cumplen los 15 años del ODM y se pasa a otro marco, que es el que llamamos la Agenda 2030. Son 17 objetivos que se acuerdan ahora no por la mayoría de los países, sino por todos los países de Naciones Unidas. Porque todos están seguros de que tienen brecha por cumplir, grandes objetivos por cumplir. Son 17 objetivos y 169 metas. Cuando hablamos de objetivos y se ve algo tan sumamente abstracto, por favor, siempre pensemos luego en las metas. Cada objetivo lleva aparejado una meta mucho más concreta, y eso es lo que también vamos a tratar de explicar aquí, cómo una empresa o una sociedad o un individuo o una institución puede aplicar una meta para contribuir y poner su grano de arena. Me vaya a permitir que comente los objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque se trata de que los conozcamos, ¿vale? El 1 es la derrota de la pobreza en todas sus formas y partes. El segundo es la derrota del hambre y lograr una seguridad alimentaria y promover un mundo de agricultura sostenible. Aquí mucho podemos hacer las empresas, y más en esta Andalucía tan rural, ¿verdad? El 3 es lograr una vida saludable y el bienestar para todos sin que nadie se quede atrás. También es esta una oportunidad increíble para todas las empresas que van a dedicarse a la salud y al bienestar. El 4 es promover una educación equitativa e inclusiva de calidad. Y el 5, lograr la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y niñas. De esta igualdad de género luego voy a poner algún ejemplo de meta, que en verdad es mi ojo derecho en la igualdad de género, ¿vale? Entonces pondré algunos ejemplos como cualquier empresa puede aplicar y contribuir a la igualdad de género. Mis compañeros lo harán en otras de los objetivos y otras medidas. El 6 es asegurar el agua y el saneamiento para todos. También va a haber mucha oportunidad de trabajo ahora. El 7, garantizar el acceso a la energía sostenible y asequible.
El 8, promover un crecimiento económico fuerte y un trabajo decente. Ya podéis ver cómo puede influir la empresa y cómo puede aplicar la empresa en este nuevo modelo, el 8 y el 9, que es promover un modelo de industrialización sostenible. El 10 es reducir la desigualdad entre países. Y el 11, construir ciudades inclusivas y seguras. Y aquí viene muy relacionado el reto demográfico con el que luego va a entrar José Javier. El 12 es promover un modelo de consumo y producción sostenible. Imaginaros si tenemos muchísimo que hacer aquí. El otro día Juan me comentaba cómo antes tirábamos la comida y ahora cómo se ha visto esa reducción y ese consumo más sostenible. El 13 es promover acciones para combatir el cambio climático. Si bien en la otra, en los ODM, no se consiguió demasiado, sí que se va a conseguir en este. El 14, va también con el cambio climático y con el planeta, lograr la conservación de los recursos marinos. El 15 es proteger y restaurar el ecosistema terrestre. Y tenemos dos temas transversales, que son a las 16 y el 17, que son lograr la paz y fortalecer y mejorar las alianzas. La alianza y la cooperación es algo que ya llevamos trabajando y hablando muchísimo tiempo de ello, y ahora es el momento de comenzarlo. Y ahora es cuando más debemos de tener la alianza. Como veis, esta nueva agenda está enfocada en construcción sostenible y se dirige a personas, planeta y prosperidad. Es una tríada totalmente imprescindible: medio ambiente, inclusión social y desarrollo económico. También se habla de otra tríada, y que son la implicación de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Respecto a las personas, al planeta y la prosperidad, los mismos objetivos ya los distribuye las Naciones Unidas por cada una de esta acción global. Son objetivos que son de carácter integral e indivisible. Y si hablamos de lo social y hablamos de lo económico, no podemos dejar lo medioambiental, porque hay que respetar el equilibrio entre los tres elementos. No se puede imponer una visión sobre la otra, porque el resultado ya es lo que estamos viendo ahora. Va a traer un impacto negativo por seguro. Y la diferencia más importante de los ODM a los ODS es que los ODS hacen un llamamiento explícito a la empresa y a la sociedad para que apliquemos la creatividad y la innovación y tengamos todos ese mismo reto de un diálogo sostenible. ¿Qué duda cabe que las pymes guardan el papel de la empresa uno de los más importantes ahora, teniendo en cuenta que representan el 99% del tejido empresarial y que crean el 70% del empleo, tienen un papel fundamental y líder en este desarrollo sostenible. Pero a pesar de ese importante papel, ya vemos que muchísimas empresas no lo conocen, ni la misma sociedad. Mucha gente a la que yo le he hecho la difusión me ha preguntado: perdona mi ignorancia, pero ¿qué son los ODS? No conocemos ni qué son ni cómo podemos aplicarlo. Y este es el objetivo que tenemos hoy: acercarlo y conocerlo. Aquí os iba a hablar un segundo, antes de hablar más de PYME, de esas metas que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, yo he tocado la meta del objetivo número 5, que es la igualdad de género. Hay varias metas. Voy a hablar de eliminar la violencia de género. Es digamos, un compromiso de todos, que podemos hacer todos. Y cómo podemos, por ejemplo, también desde la empresa hacer esto. Poniendo a Adriana, que está por ahí, que ha sido nuestra técnica de igualdad de género mucho tiempo, sabe muchísimo de eso, y en Andalucía Emprende sabemos también cómo implantar medidas, porque el plan de igualdad, digamos que siempre se ve como una esfera muy lejana para empresas muy grandes.
pero hay empresitas pequeñas que lo único que pueden hacer es implantar una serie de medidas y con ello están contribuyendo al desarrollo. Tenemos también no me gusta hablar de discriminación positiva porque suena desagradable, ¿vale? Pero sí es cierto que os voy a mutar de nuevo a todos, ¿vale? Con permiso. Perdón. Entonces, como os comentaba, no es discriminación positiva, pero sí podemos intentar que accedan a las organizaciones mujeres al igual con la misma paridad que los hombres. Cuando la gente habla todavía que todo el trabajo está hecho, me parece increíble que de 193 países solo haya 10 jefas de Estado. Con lo cual, me parece que nos queda camino por recorrer por parte de gobiernos, de empresas y de sociedad. También me gustaría que reflexionéis y que le echarais un vistazo a cómo han gestionado las mujeres la pandemia, la crisis, las mujeres que gobernaban. Empezar a mirar Nueva Zelanda o mirar Alemania o mirar Finlandia para ver cómo ha ido desarrollándose. Eso a modo de reflexión. Pero no me pasa la pantalla ahora. Ahora. Lo cierto es que el objetivo es acercar la empresa a la Agenda 2030 y ver cómo es un nuevo marco global donde todas las empresas van a poder demostrar con su trabajo diario cómo avanzan en el desarrollo sostenible. Yo encuentro esta situación, al igual que la agenda, como una oportunidad. Es una oportunidad para que las empresas repiensen sus propias estrategias, para que creen un valor sostenible, para ver qué valores creamos, para cómo podemos incluir en el ADN de nuestras organizaciones esos valores éticos que sean una hoja de ruta y un camino a seguir, para hacer un mundo mejor y para hacer un nuevo modelo solidario que vaya orientado a ese bien común y a la alianza y a la cooperación. Ahora más que nunca debemos fortalecer la alianza y estar juntos. Lo estamos viendo cómo están con todos los webinars que estamos viendo, todas las empresas privadas, cómo la hostelería está apoyando al gobierno en esta crisis sanitaria, cómo el sector agrícola y el sector de la alimentación y los transportes, por ejemplo, está dando la talla. Todo el mundo en situaciones como esta está colaborando y está creando la alianza. Y eso es lo que queremos, crear entre todos un mundo mejor. Por eso esta agenda es universal y es global. Es una agenda para todos y en beneficio de todos. Y es la agenda de la humanidad. Por eso, ahora más que nunca, creo que tanto gobierno como empresa, como sociedad, tenemos un desafío increíble en el que tenemos todos unidos que participar. Iba a poner un vídeo, pero como hay problemas en esta plataforma o en este GoToMeeting, tiene problemas con el sonido y la reproducción visual a la vez, lo vamos a dejar ahí por si luego pasamos o lo ponemos también en el chat, por si queréis echarle un vistazo, que lo que hace es un pequeño resumen de lo que son los objetivos. Siempre lo van a explicar seguramente mejor que yo. Pero bueno, mi objetivo era ese, era acercaros un poco a qué son los objetivos, cómo hemos llegado a ellos y qué tenemos que hacer para contribuir todos juntos. Así que sin más, os agradezco la escucha y le paso la palabra a Ramón. Me silencio y le paso la palabra. Gracias. Sonido reactivado. Bueno, se incorpora el compañero Alejandro, que parece que ya ha podido resolver finalmente. ¿Sí? Sí, entonces, Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Alejandro? ¿Hola? Bueno, pues no parece, se ha incorporado, pero no sé si tiene problemas con su audio. Empiezo yo la presentación y si acaso al final él podrá hacerlo.
Estáis viendo la pantalla, deduzco. Bueno, como he dicho al principio de la intervención, bien, como he dicho al principio de la intervención, mi parte de la exposición va a centrarse en dos aspectos fundamentales, que son la implantación de los ODS, por un lado, y por otro lado, algunos aspectos clave en la comunicación. Bueno, implantar los ODS en una empresa no es fácil. No es fácil, pero es factible, es posible hacerlo. Es un tema, es un aspecto que requiere un esfuerzo, que requiere tiempo, que requiere dedicación y que requiere también un análisis por parte del empresario, por parte del promotor, de decidir si merece la pena en cuanto, primero, a los principios y valores o a la misión que tiene y a la visión que tiene esa empresa, y también desde el punto de vista económico, porque no podemos ni debemos olvidar que esto se hace desde el punto de vista de una empresa, ¿no? No es una ONG, o la misión de una ONG es distinta, y por lo tanto esto debe de abordarse de forma distinta. Por otro lado, también es un campo muy amplio. Es un campo muy amplio en el que es un campo muy amplio en el que es que no para de parpadear la pantalla, y eso es un poco es un campo muy amplio en el que decía... Sí, perdona. Vale. Es un campo muy amplio en el que... Decía eso, que es el problema que tiene la cámara, que mejor no la ponga. Era eso solo, disculpa. Gracias, Rosa. Es un campo muy amplio. Estamos hablando de 17 objetivos, 169 metas, cientos de acciones, miles de proyectos, con lo cual aterrizar esos objetivos de desarrollo sostenible en una empresa no es una tarea fácil, pero como he dicho al principio, es una tarea factible. Es un factor a tener en cuenta, un factor que es posible desarrollar y que es posible implantar en la empresa. Por, por primera vez, como ha comentado Rosa, por primera vez en la historia de la sostenibilidad, en la historia del planeta, si no por primera vez, probablemente es la vez con la que más importancia se le ha puesto al papel de las empresas en el cumplimiento y en la consecución de un mundo mejor. Hasta ahora, básicamente, todas las acciones de las organizaciones mundiales, de Naciones Unidas, etcétera, estaban centradas tanto en la ciudadanía como en los gobiernos. Básicamente en los gobiernos al principio, luego en la ciudadanía, pero por fin en esta Agenda 2030, en esta Agenda 2030, también se pone el foco en las empresas como un actor principal a la hora de conseguir, a la hora de impulsar y de conseguir un mundo mejor. Por lo tanto, ese paso tan importante pone el foco sobre las empresas para convertirse en actores y en desarrolladores verdaderos de acciones y de actuaciones que contribuyan a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible y también a conseguir, como he dicho, un mundo mejor. Para ello, para las empresas, básicamente se desarrolló por el grupo de Pacto Global, junto con otros grupos internacionales, pro desarrollo sostenible, impulsaron y pusieron en marcha o han preparado un protocolo de implantación de esos objetivos de desarrollo sostenible en las empresas, ¿no? Ese protocolo se llama SDG Compass. Compass es brújula, que es la brújula para los objetivos de desarrollo sostenible, SDG por sus siglas en inglés. Y esa implantación, ese protocolo establece 5 pasos para implantar los objetivos de desarrollo sostenible en una empresa. El primer paso sería entender los objetivos de desarrollo. El segundo, definir las prioridades. El tercero, establecer objetivos. El cuarto, integrarlos en nuestra empresa. Y el quinto, reportar y comunicar.
Paso número 1, entender los objetivos. Hemos dicho que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas, por lo tanto, lo primero que debemos hacer es conocer cuáles son, conocer también las metas que cada uno contiene, que cada uno de esos objetivos a su vez tiene, y luego intentar identificarnos con ellos, identificarnos con los que más se identifican con nosotros, saber qué implica cada uno de ellos, cuál es más accesible a mis posibilidades, qué nuevas oportunidades me proponen dentro de mi negocio o qué nuevas oportunidades al margen de mi negocio me pueden proponer y cómo va a repercutir todo ello en el desarrollo de mi empresa, en el desarrollo de mi actividad. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer antes de implantar en el proceso, en el procedimiento de implantar esos objetivos de desarrollo sostenible es conocerlos, entenderlos, identificarnos con ellos y saber cómo van a afectar a nuestra actividad. El segundo paso que se debe dar para implantar esos objetivos de desarrollo sostenible es definir prioridades. Estamos hablando, como he dicho, de 17 ODS, de 169 metas, no podemos abarcarlas todas. Hemos dicho que nuestra prioridad es ser una empresa económicamente sostenible y socialmente responsable y al margen del beneficio y del trabajo que realizan las ONG, las empresas tienen que tener una visión distinta de un objetivo común o de un objetivo igual o similar, que es el de construir un mundo mejor, pero desde otra perspectiva distinta. Por lo tanto, tenemos que definir esas prioridades. Para ello tendremos que analizar las actividades y los procesos que se desarrollan en nuestra empresa, lo que se denomina un mapeo, es decir, pues, procesos de compras, procesos de fabricación, procesos de distribución, etcétera, etcétera. Medir el impacto real y potencial de nuestras actividades, es decir, cómo impacta cada una de nuestras acciones o de nuestras sí, de las acciones de nuestra actividad en el medio social, en el medio medioambiental, desde el punto de vista económico, etcétera, y medir el impacto real y además el impacto potencial. Analizar también nuestras capacidades tecnológicas, si estamos preparados para abordar determinados ODS o estamos preparados o no estamos preparados, si tenemos personal suficiente para implantar un ODS de un tipo, de otro tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Si nuestra actividad es de campo, por ejemplo, difícilmente podremos buscar elementos que estén relacionados con educación. Probablemente tengamos que priorizar otros. No es que no lo podamos hacer, sino que probablemente nuestras prioridades deben centrarse más en objetivos de desarrollo sostenible que estén identificados con hambre cero, etcétera, etcétera, ¿no? También debemos corregir, y definir cuáles son nuestros impactos negativos para marcarlos como una prioridad, eliminarlos o erradicarlos. Es decir, no solamente tenemos que buscar impactos positivos, sino que también debemos buscar y llevar a cabo actuaciones para erradicar o eliminar o corregir por lo menos los impactos negativos de nuestra actividad. Así que por lo pronto hemos dicho que debemos conocer cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible como primer paso. Como un segundo paso, debemos definir cuáles son las prioridades de nuestra actividad, de ese conjunto y de esa mare magnum de objetivos de desarrollo sostenible y de metas. Debemos focalizar y centrar nuestra atención en aquellos con los que creemos que estamos preparados para abordarlos. El tercer paso sería establecer los objetivos, es decir, establecer indicadores que nos sirvan para definir, para cuantificar, establecer fechas, establecer cifras. Si hay que abordar, por ejemplo, una inversión voy a decir un ejemplo, en depuración de aguas, vamos a ponerle una fecha, vamos a poner una cifra estimada, etcétera, etcétera. Se trata, por lo tanto, en este paso de, una vez que hemos aterrizado y ya sabemos las prioridades de aquellos campos en los que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer de una forma cuantificada, de una forma concreta y de una forma definida. Ya no podemos hablar en este paso de generalidades, no podemos hablar de eliminación de la huella de carbono. Perdón, eliminación de la huella de carbono es eliminación.
perdón, es eliminación al 100%, es eliminación al 70%, es corregir el impacto de nuestro vertido. Pues eso implica la separación, qué fecha lo va a hacer, va usted a cometer algún tipo de inversión, etcétera. Es decir, que debemos establecer objetivos definidos por indicadores que sean medibles, que sean cuantificables y además ponerle fechas. Por último, el siguiente paso, el paso número 4, es la integración. Yo creo que este es el momento más complicado de la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en una empresa. Es el momento más complicado porque es el de la verdadera implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en una empresa. Hasta ahora hemos hablado de definir prioridades, hemos establecido un objetivo, lo hemos cuantificado, pero ahora llega la hora de verdad y decir qué es lo que hay que hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. Entonces, digamos que todo eso afecta pues, a nuestros procesos de compra, a nuestros procesos de venta. Hay que ver si también le afecta a nuestros trabajadores. Hay que implicar a todo el mundo, a todo el equipo. Si soy yo solo, tendré que estar implicado al 100%, pero si tengo trabajadores, también tengo que implicarlos porque si, por ejemplo, voy a reducir la huella de carbono en un 50% de aquí al año 2022 y tengo 2 conductores, pues tendré que trasladarle en mi empresa, en mi agencia de transportes, tendré que trasladarle la necesidad y la importancia de conseguir este objetivo de desarrollo sostenible, que es una misión ya incorporada a los valores de la empresa y, por lo tanto, hacerles partícipes desde el primer momento de ese objetivo y también de cómo se hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta, además, que esta puesta en marcha, esta integración de los objetivos y de las prioridades en el funcionamiento de nuestra empresa puede afectar a terceros. Si yo estoy diciendo que voy a reducir huella de carbono en un 50% y mi producto viene viene en avión directamente y expresamente para mi proveedor, me lo traen expresamente en avión desde Santiago de Compostela, por ejemplo, pues tendré que cambiar y buscar una forma de incorporar también a ese proveedor a mi proceso de producción y decirle que debemos de buscar otro medio alternativo que sea menos contaminante para que yo pueda cumplir también ese objetivo. Es decir, afecta a terceros, por eso tenemos que buscar aliados. Tenemos que buscar aliados en proveedores, en trabajadores, en directivos, si yo no soy el directivo de la empresa. Tenemos que buscar, podemos buscar consultores, podemos buscar técnicos especialistas en cada área, en cada materia, etcétera, para ayudarnos a incorporar, a implantar, a integrar todos esos objetivos, todos esos prioridades y objetivos que hemos establecido, incorporarlos e integrarlos en nuestra empresa. Para esto ya hay algunos pasos dados y hay algunas empresas que tienen lo que se llama implantados sistemas de gestión, ¿no? Esos sistemas de gestión ayudan a cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, esos sistemas de gestión, como decía, nos ayudan a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la ISO 14001 es una ISO, son normas que ya muchas empresas las tienen incorporadas, sobre todo las grandes empresas, las grandes y también muchas pequeñas, muchas pymes, tienen incorporados esos sistemas de gestión y por lo tanto eso ya les permite o están en mejores condiciones de afrontar el cumplimiento de los objetivos relacionados con medio ambiente, acción por el clima, calidad de las aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la ISO 14001 estaría relacionada con la consecución o con la implantación o integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13, 14 y 15, por ejemplo. La ISO 18001 y la 2007 pues nos ayudaría a conseguir los objetivos 3 y 8 y bueno, pues eso sobre sistemas de gestión y de salud y seguridad laboral, pues ya habríamos dado un pequeño paso o tendríamos una base sobre la que trabajar para la consecución de los objetivos 3 y 8. Vengo a decir con esto que el tener empresas consultoras, disponer de técnicos especialistas o
de estos sistemas de gestión nos ayuda a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Ojo, no es obligatorio, no es una obligación disponer de ese personal. ¿Lo puede hacer uno por uno mismo? Sí, y ahora lo veremos. Pero qué duda cabe de que es más complicado, de que requiere mayor esfuerzo y mayor tiempo por parte del empresario. El paso número 5, el último paso, es el de reportar y comunicar. En todo el proceso, o sea, la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un proceso vivo y por lo tanto requiere feedback, requiere una retroalimentación. Es decir, nosotros tenemos que estar informados continuamente de cómo podemos mejorar nuestro proceso de cumplimiento de la Agenda 2030 y también tenemos que informar a su vez de qué estamos haciendo nosotros para llegar a cumplir esos objetivos. Por lo tanto, tenemos que elaborar memorias, informes que sean de nuestro proceso de implantación y compartir toda esa información con nuestro entorno y con nuestros clientes. Tenemos que decir que cuanta más información seamos capaces de compartir, cuanto más transparentes seamos en nuestro proceso de implantación y de desarrollo de los objetivos y de cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado, cuanta más información aportemos y cuanto más transparentes seamos, mejor valorada será por parte de nuestros clientes. Por lo tanto, esos 5 pasos, el de conocer los objetivos de desarrollo sostenible, definir prioridades, establecer objetivos, integrarlos en la forma de hacer y en el funcionamiento de nuestra empresa y reportar y comunicar todo lo que estamos haciendo, todo lo relativo a objetivos de desarrollo sostenible en nuestra empresa, son los 5 pasos que establece ese SDG Compass para implantar los objetivos de desarrollo sostenible en una empresa. Voy a poner un ejemplo, más que un breve ejemplo, es un esquema, ¿no? De implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en una empresa, ¿no? Estamos hablando de un taller mecánico, de chapa y pintura en una ciudad media, del entorno rural, con 4 trabajadores, 3 hombres mecánicos y una mujer administrativa que realiza importantes vertidos derivados de su actividad y que realiza reparaciones en carretera con vehículos diésel. El propietario, el promotor o la promotora, en este caso, que no está definido, de esta actividad decide sumarse al esfuerzo colectivo de la Agenda 2030 y para ello quiere desarrollar o implantar sistemas de objetivos de desarrollo sostenible en su actividad. Pues lo primero ella o él ha definido como prioridad, por ejemplo, el ODS 5 de igualdad de género y el ODS 13 de acción por el clima, establece objetivos para esto ya digo que es esquemático, ¿no? Es por ponerlo sobre una diapositiva, pero esto tiene mucho trabajo, ¿no? Debería tener mucho trabajo a la hora de implantarlo en la empresa. Digo que se ha definido esas 2 prioridades, esos 2 objetivos y que ha establecido 2 objetivos para el ODS 5 de igualdad de género, pues aumentar la contratación de mujeres y elaborar un plan de igualdad y para el ODS 13 de acción por el clima, reciclar el 80% de los residuos y reducir el 70% de sus emisiones a la atmósfera. Para ello, ¿cómo lo va a integrar en su empresa? Pues haciendo partícipes a los trabajadores y buscando el apoyo en colectivos pro igualdad de género para el objetivo número 5 y para el objetivo número 13, formar y designar a un trabajador especialista o especializado en residuos, en la gestión de residuos y también buscar empresas de gestión de residuos como aliados. Y también, pues, para la reducción de emisiones, se propone adquirir un vehículo híbrido y fomentar el uso de la bicicleta entre el propietario de la empresa y los trabajadores. Y por último, reportar y comunicar, pues elaborar memorias anuales, memorias o informes anuales sobre el desarrollo o el estado de sus objetivos y compartirlas no solo con organismos e instituciones oficiales, sino también con sus clientes, ¿no? A los que también tenemos que ir informando de nuestros procesos. Esto es un pequeño protocolo personal interno para su homemade, para hablar un poco de cómo se llega
al convencimiento de implantar los ODS en una empresa. Lo primero que tenemos que partir es de me los creo, y de ese me los creo es que me comprometo con ellos, luego los hago, luego lo digo y lo cuento, y por último me siento mejor, mi empresa será mejor y habré contribuido a hacer un mundo también mejor. Como aspectos clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ya voy finalizando, hemos dicho al principio que hemos colocado a las empresas como un actor, como uno de los 3 pilares fundamentales para conseguir un mundo mejor. Eso le otorga a las empresas un papel muy relevante, un papel muy importante, pero sobre todo lo que les otorga es una responsabilidad muy importante. Esa responsabilidad de los actores también va acompañada de la situación en la que estamos viviendo actualmente, en la que por lo menos temporalmente, estamos cambiando nuestra visión del mundo, estamos cambiando nuestra visión del planeta, ¿no? Esta pandemia mundial pues, nos ha hecho capaces de oír y de ver lo mejor y lo peor de la humanidad, por lo menos desde mi opinión, y yo creo que es una opinión compartida por muchos. Hemos sido capaces de universalizar valores que estaban latentes y que estaban presentes en la sociedad, pero que ahora los hemos universalizado, el valor de la solidaridad, con ejemplos pequeños o grandes, pues el del aplauso a los sanitarios, el de coser mascarillas, el de inventar o innovar o reinventarnos o reinnovar para que nuestra empresa pueda producir un material que en este momento se necesita, etcétera, etcétera. Es decir, hemos sido capaces de universalizar valores que estaban presentes en la sociedad, pero que ahora se han extendido mucho más. Estamos hablando de unas metas, unos objetivos que es material altamente sensible, con el que no se puede o no se debe jugar. Y eso implica o llama a que los actores, gobiernos, ciudadanía y empresas, que es el caso que nos ocupa hoy, seamos especialmente responsables en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comunicar, si hemos decidido implantar el Objetivo de Desarrollo Sostenible en nuestra empresa, tenemos que hacerlo con un único objetivo. Nuestro objetivo principal es el de la credibilidad, porque si en esta materia, si en este aspecto perdemos la credibilidad, es decir, si decimos que vamos a hacer una cosa y luego no podemos hacerla de cara a ese colectivo importante al que nosotros nos hemos dirigido diciéndole que vamos a ser solidarios, que vamos a mejorar el clima, que vamos a aportar para una educación de igualdad, que vamos a implantar un plan de igualdad de género en nuestra empresa. Si luego no somos capaces de llevar a cabo eso, vamos a perder toda nuestra credibilidad ante nuestros clientes potenciales. Es decir, el gran objetivo de la comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una empresa debe ser la credibilidad. Por último, deciros que comunicar. Pues la comunicación en el Objetivo de Desarrollo Sostenible puede hacerse en cualquier momento, desde el minuto 1 hasta el minuto final. Primero, ¿por qué queremos contribuir? ¿Qué comunicar? Podemos comunicar por qué queremos contribuir a la Agenda 2030, por qué hemos elegido esos objetivos y esas metas concretamente con las que nos identificamos o porque son más fáciles de implantar en nuestra empresa, cuáles son los impactos que queremos conseguir, los impactos positivos o la reducción o erradicación o eliminación de los negativos, qué vamos a hacer para conseguirlo y cuáles son nuestros progresos. Y por último, como he dicho, también comunicar desde el minuto 1 con una declaración de intenciones en toda regla, hacer pública nuestra intención, hacer pública nuestra voluntad y nuestro deseo de mejorar el planeta es un paso importante. También podemos y debemos comunicar en todas las fases del periodo, es decir, en todos los pasos de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofreciendo también información relevante relacionada con nuestros objetivos a nuestros clientes, usuarios, proveedores, etcétera, y desarrollando campañas relacionadas con nuestros objetivos. Decía, en este caso, que es súper importante, y vuelvo y cierro ya con este tema, es que lo más importante, una de las cosas más importantes que hay en la comunicación de objetivos de desarrollo, es el de generar la confianza y la credibilidad suficiente para que nuestros clientes, nuestros proveedores, todas las personas, todo el entorno que nos rodea,
sepa que nuestro compromiso es real, que estamos dispuestos a mejorar el mundo en la parte que nos corresponde como empresa y que estamos luchando y trabajando por ello. Así que eso es lo que quería aportaros. Espero que os haya sido de ayuda, o por lo menos que haya clarificado en esta breve exposición cómo implantar y cuáles son los aspectos más importantes de la comunicación de objetivos de desarrollo sostenible y bueno, pues al final hablaremos. Gracias. Le cedo la palabra al compañero Alejandro. Bueno, pues buenos días otra vez. Vamos a disculpar los problemas técnicos que está teniendo Alejandro. Ya hablaremos de lo importante que es tener buenas comunicaciones en el mundo rural. Como he dicho antes, me he presentado, soy José Javier Martín, técnico del CADE de Cadiar, y os voy a hablar de un tema que está muy en los medios de comunicación y en boca de todos en los últimos años, ¿no? Como es el reto demográfico. Para afrontar este reto demográfico, he analizado sobre todo la Estrategia Nacional frente al reto demográfico y una ponencia de estudio que se creó a raíz de eso en el Senado, donde se establecen una serie de medidas, ¿no? Continuamos con la visión de la FEN, con la visión de la FAN, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con la visión de la Unión Europea y al final terminaremos con unos casos prácticos, ¿no? ¿Por qué es necesario afrontar el reto demográfico? Pues en lo que llevamos de siglo, con los datos del Padrón Municipal de Habitantes, 5.120 municipios de España han perdido población. De 8.000 y pico que somos, 5.000 han perdido población. Aquí podéis ver en el mapa de abajo, de morado, todos los municipios que pierden población. Es decir, prácticamente todo el territorio nacional, salvo las grandes ciudades y las zonas costeras, son municipios en riesgo de despoblación. Esto antes lo veíamos como una cosa de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de los Pirineos, pero es una cosa que está bastante extendida en todo el territorio nacional, ¿no? Y si veis en el gráfico de barras, veis que los municipios que más población pierde, pues aquí veis que es el de, a la izquierda tenéis los de menos de 100, de 500 y de 1.000 habitantes. El reto demográfico, bueno, se enmarca también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que están hablando mis compañeros y los que yo quiero centrarme, quiero hablar del objetivo de desarrollo sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles, que es donde creo yo que se puede enmarcar más bien el tema del reto demográfico, ya que Naciones Unidas habla en este objetivo, en este ODS, de la importancia de abordar esta situación, así como la necesidad del equilibrio entre lo rural y lo urbano. El mundo rural es un laboratorio perfecto para proponer iniciativas desde la innovación social. Dentro de ese ODS 11, pues podemos destacar la meta 11.4 de protección del patrimonio cultural y natural, fundamental para el desarrollo sostenible, y el 11A, apoyo a los vínculos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Como he dicho, la década pasada se creó una ponencia de estudio en el Senado donde se concluyeron una serie de medidas que se deberían de tomar por las distintas administraciones, tanto a nivel europeo, nacional, autonómico, local, para poder frenar el problema de la despoblación, ¿no? Y para afrontar mejor el reto demográfico. Como ya he dicho, una ponencia que se creó en el Senado y que concluyó por unanimidad, ¿no? de los grupos políticos que estaban presentes en la misma, ¿no? Aquí podéis ver una serie de medidas destinadas a crear un eje vertebrador en favor de la natalidad. Podéis ver en la foto, esta foto, pues bueno, una foto de mi pueblo, pero podía ser una foto de cualquier pueblo de la geografía andaluza o española, ¿no? Gente mayor y poca gente joven. En algunos, pues nos encontramos calles que ni siquiera está esa gente mayor ahí. Por tanto, hay que tomar medidas destinadas, pues, a favorecer la natalidad. Otras medidas relativas a los fondos europeos y su reparto. Ya la Unión Europea se hace eco del reto demográfico, porque también es un problema europeo, como veremos ahora después.
Se plantea que la Unión Europea haga el reparto de fondos teniendo en cuenta no solo parámetros de población. Si tenemos en cuenta solo parámetros de población, tenemos el problema que al final, pues claro, los municipios menos poblados cada vez tienen menos recursos y cada vez, pues, consecuentemente se despoblan más, ¿no? Que se enfoque la metodología líder, es decir, con la metodología líder, es decir, en donde participen todos los agentes sociales, políticos y económicos del territorio, es decir, que no se hagan políticas desde Sevilla, desde Madrid o desde Unión Europea o desde Bruselas, sino que sea en el mismo territorio donde se diseñen las políticas, ¿no? de desarrollo. Que se articulen y habiliten fondos europeos exclusivamente dirigidos a evitar la despoblación, medidas de orden territorial, entre ellas, pues la segunda, ¿no? Que se fomenten programas de desarrollo rural gestionados por las comunidades autónomas, con participación de los núcleos rurales afectados por el fenómeno de la despoblación, adopción de políticas que apuesten por la creación de empresas en las cabeceras de comarca que actúen como eje centralizador del territorio, medidas fiscales, sociales y financieras. Hay que adoptar medidas fiscales, sociales y financieras con el perfil específico para los núcleos rurales con despoblación, con el fin de apoyar a las personas, emprendedoras y empresas que se quieran asentar de forma permanente en estos medios rurales. Medidas fiscales como desgravaciones en el IRPF o en el IVA que incentivarían que empresas se pudieran asentar en el mundo rural. Ya otros países europeos, como Francia o Irlanda, están tomando medidas de este tipo, ¿no? Lo mismo con los sistemas y con los impuestos locales que favorezcan el emprendimiento, que favorezcan que las familias se puedan implantar en los núcleos rurales. Medidas también tendentes a reducir las cotizaciones a la seguridad social para empresas y trabajadores que se instalen en estos núcleos rurales. Por ahí ya se ha hecho algo, como veremos después, con el tema de la tarifa plana rural. Medidas financieras de créditos, microcréditos para incentivar que empresas y emprendedores se puedan implantar en estos núcleos de población. Mayor financiación por parte del Estado y las comunidades autónomas y, fundamental, favorecer el autoempleo. Si en todo el territorio español, pues bueno, la figura 90 y tantos % de las empresas, pues autoempleo, ¿no? Son autónomos, pues en las zonas rurales, pues prácticamente el 99%. Por tanto, esta figura es fundamental. Medidas tendentes a mejorar las infraestructuras, comunicaciones y nuevas tecnologías. Pues si no tenemos en los pueblos no se crean unas comunicaciones, una red de carretera, una red de transporte en condiciones, pues difícilmente ninguna empresa se podrá establecer en el mundo rural. Y difícilmente las familias que actualmente viven en esos pueblos, pues se queden y no se planteen irse a la ciudad. Por favor, apagar el micro, el que lo hayáis conectado. Gracias. Medir sistemas transversales de comunicación dentro de los territorios rurales. Ese es otro gran problema, ¿no? Los núcleos, en el caso, por poner un ejemplo, en el caso de la Alpujarra, donde yo vivo, hay muchos municipios, muchos pueblos pequeños que no tienen transporte público, y cuando existe el transporte público, pues es muy deficitario. Entonces, esos mismos pueblos se tienen que unir por transporte público. Pleno acceso a Internet y completa cobertura de telefonía móvil es fundamental. Ahora mismo, pues bueno, estamos viendo que con el COVID, pues se puede hacer teletrabajo, se puede teletrabajar desde las casas. De hecho, yo lo estoy haciendo desde aquí, desde Cádiz, desde una zona rural, pero si no tenemos pleno acceso a Internet, si no hay una cobertura de telefonía móvil de acceso en condiciones, pues las empresas no podrán asentarse aquí, no se podrá trabajar en los pueblos, no se podrá teletrabajar, ¿no? Que quizás pues una fórmula para que puedan asentarse población en los núcleos rurales. Sostener los servicios públicos, evidentemente, es fundamental. Si no tenemos servicios públicos, si no hay escuelas, si no hay centros sanitarios,
pues la población rural se va a las ciudades. Entonces, aunque sea más costoso, aunque se diga que es más costoso, la única fórmula es mantener ese tipo de servicios. Apoyar la creación de establecimientos multiservicios. Hay que tener en cuenta que en muchos pueblos de España no hay ni un simple bar, ni una simple tienda, ni un simple lugar donde poder acceder y comprar lo básico, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que fomentar que se creen este tipo de establecimientos y que en todos los pueblos haya algún establecimiento para poder tener acceso a lo básico. Medidas de impulso económico, como agilizar los trámites administrativos y burocráticos, a la desventaja con la que se cuentan las zonas rurales, de estar más alejados de los proveedores, de los clientes, de las deficitarias comunicaciones. Añadimos pues que tenemos, pues, hay una serie de limitaciones con el tema de los parques naturales, los parques nacionales y tal. Entonces es una desventaja competitiva con la que se enfrentan las empresas, ¿no? Sobre todo a la hora de iniciar, de poner en marcha sus negocios. Con lo cual hay que agilizar todo este tipo de trámites para que sea igual de fácil implantarse en un municipio de la Alpujarra o del norte de la zona norte de Granada que en el área metropolitana, ¿no? En un polígono industrial. Fomentar el turismo rural, apoyar el emprendimiento ganadero, agrario, forestal. Al final, para que los pueblos pervivan, para que el paisaje perviva, es necesario apostar por nuestros agricultores y apostar por los ganaderos, y esos están en el mundo rural, ¿no? Formación, acercar la formación al desarrollo rural, acercar la formación a los pueblos, aparte de la formación reglada, pues la formación pues para emprendedores, para empresarios, para trabajadores, ¿no? Quiero también la medida acá que ha sido bastante debatida, que pone adopción de medidas que incentiven que funcionarios y personal laboral al servicio de las administraciones fijen su residencia en el entorno en el que realizan su trabajo. Es muy importante que se incentive esta medida porque, para poner un ejemplo, en Cádiz, un municipio de 1.500 habitantes, contamos más o menos con unas 100 personas que trabajan al servicio de la administración, entre el colegio, el instituto, el centro de salud, los bomberos, el CADE, la mancomunidad, el ayuntamiento, ¿no? Pues de esos, algo más de 100 de esos 100 trabajadores, pues más del 50% residen fuera del pueblo, ¿no? Entonces, en un pueblo pues que se pueda fijar 2 familias jóvenes o 3 familias, es muy importante para mantener la escuela, para que en definitiva, para que estos pueblos pues puedan seguir viviendo, ¿no? También hay que favorecer mediante incentivos a personas que quieran trasladar su lugar de residencia de la ciudad al mundo rural, volver a irse al pueblo, ¿no? O alguien, pues bueno, los que estén hartos de la ciudad, para que de alguna manera puedan volver al pueblo. Hay que apoyar la industria agroalimentaria, es fundamental la industria agroalimentaria y agropecuaria en las zonas rurales. Al final, en las zonas rurales se produce, pero en la mayoría de ellos no se transforma, por lo cual pues el valor añadido siempre va al mismo sitio, ¿no? A las grandes ciudades donde están los grandes polígonos industriales, a las zonas costeras. Entonces hay que fomentar ese tipo de industria agroalimentaria y transformar los productos que se generan en las zonas rurales, ¿no? Promocionar los sectores emergentes en la economía rural, pues si tenemos mucha gente mayor, pues habrá que apostar por la dependencia. También es una oportunidad, ¿no? Para muchas empresas, para emprendedores, ¿no? Que quieran desarrollar su actividad. Medidas de apoyo a niños y mayores, y luego pues medidas locales, ¿no? Todas estas medidas, luego si queréis pues pasaremos la presentación, las podéis ver con más detenimiento. Son un poco lo que concluyeron esa comisión, esa ponencia que se creó en el Senado, y a raíz de estas, ¿no? Y pues bueno, pues han ido abundando otros organismos que aglutinan el municipalismo, ¿no? Como es la Federación Española de Municipios y Provincias, que no las vamos a repetir porque sería un poco repetir lo mismo.
Igual, ¿no? La FAN también se hace eco, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias también se hace eco del fenómeno de la despoblación. Y como he dicho antes, Andalucía parece que el tema de la despoblación no es un problema, ¿no? Que es un problema más de Castilla y León o de Aragón o de la zona norte de España. Pues si vemos aquí podemos ver que 7 de cada 10 municipios andaluces están perdiendo población, ¿no? Es decir, que el problema de la despoblación también es un problema que afecta a Andalucía y mucho, ¿no? Y a los que trabajamos en los entornos rurales, pues lo vemos, lo podemos vivir de primera mano, ¿no? La FAN también ha hecho su informe de partida, que, bueno, redunda en las medidas, ¿no? Que ya hemos hablado con anterioridad. Y igual, una cosa muy importante es que la Unión Europea se ha hecho eco de este problema de despoblación, porque tampoco es un problema exclusivamente de Andalucía, exclusivamente de España, es un problema europeo y un problema bueno, que desde la Unión Europea tienen que poner algún tipo de solución, ¿no? Aquí hay algunos datos, ¿no? Algunos datos que dicen que el 28% de la población europea vive en regiones rurales. Entonces, pues bueno, todas las políticas, ¿no? Las políticas de los fondos de cohesión, de los fondos FEDER, todas las políticas europeas, ya parece ser que se plantean para el siguiente marco presupuestario que tengan en cuenta el fenómeno de la despoblación. Aquí, según la directora general de una directora general de la Unión Europea, pues bueno, pues nos dice que las principales causas del éxodo rural en Europa, la principal es las oportunidades de trabajo. La gente se va de los pueblos porque no tiene oportunidades laborales. Y otra causa fundamental es la accesibilidad a los servicios básicos, ¿no? Y aquí en la gráfica de abajo vemos la línea verde, en la parte izquierda, como los kilómetros que tiene que desplazarse una persona para acceder a unos servicios, pues bueno, como un hospital comarcal, como un hospital provincial, ¿no? Tanto si vive en una ciudad como si vive en un pueblo, ¿no? Pues vemos, ¿no?, que si vive en un pueblo, la distancia media en Europa serían casi 50 kilómetros y si vive en una gran ciudad y tal, pues serían de pocos kilómetros, no llegaría a 5. Pues para que hagáis una idea, el que vive en Cádiz, y no somos de los más alejados de la provincia de Granada, hay algunos mucho más alejados, para poder ir a un hospital tenemos que hacer casi 200 kilómetros, 100 de ida y 100 de vuelta. Aquí, bueno, pues habla de la Unión Europea, habla de nuevas ideas para luchar contra la despoblación, pues que es la innovación y diversificación de la economía local, el Green Economy, la Silver Economy, los conceptos de Smart Village. Y como ya he dicho, pues bueno, las políticas de cohesión de la Unión Europea deben tener especial atención a las zonas europeas, a las zonas rurales, perdón. En el mapa de abajo veis en verde todas las zonas europeas, ¿no?, que son más vulnerables, que son objetivos de los fondos de cohesión. Como veis, pues bueno, España tiene bastante parte sombreada, ¿no? Establece también esta ponencia de la Unión Europea, establece 5 objetivos políticos y el más interesante, lo referente al tema de despoblación, es el objetivo 5. El objetivo 5 que dice que tiene una Europa más próxima a los ciudadanos. Y dentro de ese objetivo 5, el objetivo específico número 2, que es fomentar el desarrollo integrado de los otros territorios, las zonas rurales, de montaña y despobladas, a través de un desarrollo local participativo, estrategias integradas de desarrollo territorial. Lo que hemos dicho antes, desde los fondos, y parece ser que para el próximo marco de fondos europeos, que será el 2020-2026, se van a tener en cuenta o se van a tomar medidas para luchar contra la despoblación. Dentro de los fondos europeos, quizás, ¿no?, que desde varios años, quiero hacer hincapié, que ya lo he dicho anteriormente,
en el tema del enfoque líder, ¿no? El enfoque líder que se implantó en la Unión Europea al comienzo de, bueno, desde que se empezaron los fondos de cohesión y los fondos de desarrollo, la importancia que tiene es que se diseñan las políticas en el territorio con la participación de todos los agentes del territorio. Ese enfoque líder se gestiona o se lleva a cabo a través de los grupos de desarrollo rural, ¿no? Ahí hay unos enlaces donde podéis ver todo. En el caso de la Alpujarra, que es el que os voy a poner de ejemplo, el Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra, Sierra Nevada de Granada, pues bueno, la última convocatoria de ayuda, como veréis, pues a través de ese enfoque líder se centraron en la creación y mejora de la competitividad destinada a transformación y comercialización de productos agrarios alimentarios, la segunda de las pymes turísticas del territorio, la tercera de las pymes rurales que presten servicios a la población y la economía del territorio. Son líneas de ayuda que se diseñaron por esos grupos de trabajo del enfoque líder y que decidieron que el dinero lo más lógico era que fuera hacia esos sectores. Hay otras ayudas con incidencia en el mundo rural, en las que yo, bueno, no sé si sería demasiado pretencioso, ¿no? Pero me atrevería a decir que deben de tener, y aunque como ha dicho Rosa, la discriminación positiva es una palabra que está un poco mal, ¿no? Pero ayudas, que suena un poco mal, ¿no? Ayudas como las subvenciones para la creación de empresas para los jóvenes agricultores están en el mundo rural, pues se tienen que tomar medidas para que esos jóvenes agricultores puedan acceder a este tipo de ayuda. En el sistema, en el mundo rural, sobre todo en la parte de Granada, en la parte, es una zona de mucho minifundio, y muchas veces, la mayoría de las veces, no se puede acceder a este tipo de ayudas porque no hay terrenos suficientes, por tanto, se compite en desigualdad de condiciones con respecto a otras zonas, ¿no? Como puede ser la campiña cordobesa o puede ser otras zonas, ¿no? Más productivas como el poniente almeriense. Como hemos hablado antes de esas medidas que se propusieron en la ponencia del Senado, esa que hemos hablado antes, ya se están tomando algunas medidas muy poquito a poco, y en la última convocatoria de ayuda de autónomos de la Junta de Andalucía ya saca una línea de ayuda específica para trabajadoras autónomas de municipios de menos de 5.000 habitantes. Es decir, ya vemos que va apareciendo un poco el problema de la despoblación, aunque todavía es muy incipiente y hay que incidir más en las líneas de ayuda, en las líneas de subvenciones, pero bueno, es un comienzo y ya sabemos que se está tomando algún tipo de medida, ¿no? Otra medida es que se ha creado un ministerio, ¿no?, de reto demográfico, ¿no?, en el último gobierno de la nación, ¿no? Ya por lo menos se está hablando del reto demográfico, que es fundamental, ¿no? Otras ayudas que están destinadas específicamente al mundo rural, pues la convocatoria de ayudas de la Diputación de Granada, que gestiona los programas de empleo juvenil, ¿no?, del Fondo Social Europeo, y son concesión de subvenciones para financiación de proyectos de autoempleo en el ámbito de la garantía juvenil dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menos población. Como veis ahí abajo, pues bueno, son para municipios de menos de 5.000 habitantes, con algunas excepciones para menos de 10.000 que estén en riesgo de despoblación. Y son ayudas para para proyectos de autoempleo. Otra medida que se ha tomado y que va en la dirección de lo que estamos hablando fue la creación de la tarifa plana rural, ¿no? Hace varios años, desde el gobierno a través de la Seguridad Social, crearon para la cotización de los trabajadores autónomos la figura de la tarifa plana rural, que ahí os lo he señalado yo en amarillo, ¿no? Que la cuota de tarifa plana de 60 euros al mes durante 12 meses, pues si vivimos en municipios, si se emprende en municipios de menos de 5.000 habitantes, dicha tarifa plana se ampliaría hasta los 24 meses, ¿no? Otra medida que va por el buen camino, ¿no? Y parece ser que está teniendo bastante éxito, por lo que podemos ver nosotros en los CADES, ¿no? Por último, quiero, bueno, sacar un poco de oportunidades de negocio en el mundo rural, algún caso de éxito. Yo, pues, he mencionado algunos de aquí, algunos proyectos que tienen relación con el CADE de Cadiar,
que hemos apoyado nosotros, a muchos de ellos, pues desde que empezaron, ¿no? Y bueno, y algunos pues de distintos ámbitos, ¿no? Y que pueden servir de ejemplo, ¿no? Para otras zonas en riesgo de despoblación. Vemos ejemplos, el cercado de Bérchules, que estuvo tutorizado por el CADE de Cádiz, estuvo adscrito. Es un complejo turístico, pero un complejo turístico en el que, aparte de tener alojamiento, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y le han añadido la figura del spa, la figura del turismo activo, y bueno, es un ejemplo, ¿no? La de Dulce y Turrones de la Alpujarra, que es una empresa de repostería morisca, es la 6ª generación, y actualmente, pues, los emprendedores son jóvenes de 20 años que se han quedado con la empresa, y a la empresa típica que hacía repostería morisca, iba por los pueblos, pues le están incluyendo elementos innovadores, como es reparto a domicilio, como es una página web, como es pedido online, y se desarrolla en un municipio de la Alpujarra de Granada. Uno muy curioso, la fabricación de yurtas, Yurt Workshop, que es una familia inglesa que se asentó hace 20 años aquí en la Alpujarra, y que ha desarrollado, pues bueno, la construcción de yurtas, que son las típicas cabañas de los nómadas mongoles, ¿no? Teniendo una gran aceptación, exportan a todo el mundo. Y bueno, es un ejemplo, ¿no? de un negocio innovador, de una familia que vino de la ciudad, vino de Londres, vino a un pueblo y que ha sabido adaptarse, ¿no? Las quesos Venta al Chaleco, que también surgieron en el CADE de Cádiz, ¿no? Y al final, pues bueno, han ido evolucionando, y el año pasado recibieron varios premios en el World Cheese Award, que es el certamen más prestigioso a nivel mundial del mundo del queso. Alquería de Moraima, otro establecimiento de referencia, tema de bodegas. Quiero pararme de Comunicaciones Vergara, ¿no? O Alpujarra Wireless, ¿no? Alpujarra Wireless es una empresa que también ha adscrita al CADE de Cádiz, un chaval joven que termina el instituto y decide y se da cuenta de que hay un nicho de mercado, ¿no? Hay muchos problemas con Internet, con nuevas tecnologías en la zona, y se dedica a implantar tecnología WiMAX en los pueblos de aquí de la Alpujarra. De hecho, yo ahora mismo estoy conectado a través de él, y funciona bastante bien la conexión, ¿no? Está llevando Internet a donde no llegaría el ADSL o a donde no llega la fibra, ¿no? El de Telecomunicaciones Vergara, que también estuvo adscrito en el CADE de Cádiz, empezó como una empresa de instalación de telecomunicaciones con la TDT y tal, y ahora se han convertido en un auténtico centro donde te hacen desde la reparación de móvil, recargas de móviles, venta de telefonía, traspasos de dinero al extranjero, acciones de fotografía, pedidos de cualquier cosa, de cualquier tema electrónico, reparación de temas electrónicos, instalación de TDT, de equipos informáticos, es decir, un poco de todo, y que da servicio a todos estos pueblos de aquí de la zona, ¿no? Empresas de turismo activo como Pure Mountain, otra familia inglesa que se vino al Parque Natural de Sierra Nevada, aquí a Bérchules, rehabilitó un antiguo cortijo y se dedica al alquiler y organización de rutas de mountain bike por Sierra Nevada, ¿no? Y atraen un montón de turismo, ¿no? Bodega Cuatro Vientos, ¿no? Un ejemplo de transformación de los productos que se producen aquí en la zona. Son los creadores, los conoceréis porque por su innovación, son los creadores del famoso vino Malafollán, que están aquí en Murta, en la contraviesa Alpujarra, y bueno, también lo he querido traer por la innovación y por la diversificación, ¿no? Porque aparte de la típica bodega, pues bueno, engloban una serie de actividades, ¿no? De turismo, de agricultura, de enoturismo, al final un poco vender experiencias, ¿no? Que es lo que se busca con el turismo rural. La empresa Lanjaromán, ¿no? Que se dedica a extraer hierbas aromáticas y medicinales del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, y las vende en un herbolario de Lanjarón. Incluso ahora se plantea, está modernizando la empresa para poder vender online.
Bueno, estos son solo unos ejemplos, hay muchos. Espero que bueno, os haya servido de algo esta presentación. Quiero presentaros también una plataforma que tenemos, que es la plataforma Hacemos, que ha puesto en marcha Andalucía Emprende, y ahí os vamos a plantear un reto enlazado con otro que se ha planteado hace poco, en el que os retamos a aportar ideas de negocio novedosas que puedan ser susceptibles de ser implantadas en el mundo rural. Y nada más, muchas gracias por todo, y os voy a pasar con mi compañero Alejandro a ver si ahora pudiera conectarse. Muchas gracias. Buenos días. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, se te oye, Alejandro. Bueno, voy a intentar compartir pantalla y vamos a ir lo más rápido que podamos. Bien, ¿se oye? Sí, se te oye. Alejandro, si le da F5 se ve la pantalla al completo. Vale. Bueno, pues voy a iniciar la presentación, es decir, al margen de lo que ya han dicho mis compañeros. Sí, yo me voy a centrar en tendencias sostenibles como oportunidad de negocio, el papel de las empresas y de los empresarios, beneficios, posibles reducciones de costos relacionados con los ODS y algunos ejemplos de buenas prácticas, aunque para eso ya me sirve bastantes casos de los que ha presentado Javier. Indicaros que los 10 sectores empresariales con mayores oportunidades de negocio en relación con los ODS tienen que ver con la industria del petróleo y del gas, también con el nitrógeno, como luego podemos ver, la industria en general, salud y bienestar, tecnología, el sector servicios, los materiales básicos, los bienes y servicios de consumo, las telecomunicaciones y el sector financiero. Os voy a resumir las que son las 5 tendencias actuales más relevantes relacionadas con la Agencia 2030, en las que van a permitir a las pymes, del tamaño que sea, poder invertir y poder encontrar oportunidades de negocio. En primer lugar está el ODS 3, es la salud y el bienestar de los empleados, de tal forma que cualquier empresa puede invertir en aumentar la motivación y el compromiso dentro de la organización, aplicando medidas de conciliación, de flexibilidad en el trabajo, programas de nutrición y de actividad física que está muy en boga, o más generales que ya se aplican en la mayoría de las empresas, como los que ayudan a disminuir los riesgos en accidentes laborales. Aplicando este tipo de medidas es uno de los sectores, como digo, en los que más se pueden invertir y más oportunidades de negocio hay. Si vemos este esquema, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el estrés es ahora mismo la segunda causa de asentismo y se espera que para 2023 sea la mayor, la principal causa, con lo cual no es que el invertir en la salud de los empleados sea una tendencia de marketing, sino que es una necesidad. Luego, los distintos departamentos de recursos humanos de las empresas o cualquier autónomo o persona física en su propio trabajo, con su único trabajador, por ejemplo, debe de darle a entender que todo lo que se valora, en este caso el empleo, se cuida. De esta forma lo conseguirá que sea más productivo
y ello permitirá a la vez retener el talento, algo que es fundamental. Teniendo en cuenta además que con poco dinero se pueden hacer muchas cosas, como lo recuerda el Foro de los Recursos Humanos. El segundo es muy conocido, que es el de la energía renovable. La Unión Europea pretende que para 2030 1/3 de toda la energía consumida sea renovable. Todas las pymes tienen la oportunidad y tienen la opción de incrementar su uso y a la vez innovar con nuevos productos y servicios. Algunas solo podrán, digamos que, usar energía limpia, pero otras sí podrán innovar con nuevos productos y servicios que bueno, aumente, por ejemplo, la generación de energía distribuida, la propia expansión dentro de la empresa, es decir, el tener incluso edificios inteligentes, usar vehículos eléctricos, usar tecnología energéticamente eficiente, y de esta forma incidiremos en el ODS 7, que es el de las energías renovables. El tercero... Perdona, Alejandro, si puedes poner la presentación en modo presentación se verá mejor. Si le da al F5 del teclado o de acuerdo. ahí, efectivamente. Gracias. Sí, perdona, creí que lo había hecho, es que no la tenía presente. Bien, decía que el tercero de ellos, habíamos dicho que invertir en salud, una oportunidad de negocio en salud y en bienestar de los empleados, una oportunidad de negocio en energías renovables y una oportunidad de negocio en digitalización, porque Internet y las redes sociales actualmente son casi 2/3 partes, por ejemplo, de los españoles han utilizado este año, lógicamente con el COVID mucho más, el móvil, y están muy influenciados por las opiniones que se vierten en las redes sociales. Es decir, el ejemplo gráfico que se pone en la foto, que no es que entremos en Facebook para comprar, pero si vamos a viajar, por ejemplo, utilizamos TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? Es decir, tratamos siempre de que el mundo digital nos preste los consejos y de esta forma las empresas, las distintas empresas pueden sacar el máximo provecho de la digitalización. La digitalización es el ODS 9, es un objetivo transversal claramente y es uno de los que también mayores oportunidades de negocio hay. La reutilización y el reciclaje, hay muchas empresas que no lo ven, aunque esté en alza, pero en España hay que decir que ya el 80% de los envases, latas y bricks de papel y de cartón se reciclan y se reusan. Y también las medianas y pequeñas empresas pueden impulsar la reutilización de materiales, papel, los plásticos, pero a la vez, como he dicho antes, crear productos y servicios que estén basados, de tal forma que creamos este concepto que está muy en boga también, que es el de la economía circular, cómo partimos de una materia prima y a la vez esa materia prima reutilizada y reusada varias veces se puede volver a utilizar, valga redundancia, como materia prima. Es decir, este concepto de economía circular es uno de los fundamentales. Y el quinto de los objetivos más importantes, que no son únicos, es el de la transparencia, es decir, cómo debemos la divulgación de nuestra sostenibilidad en nuestras empresas se está convirtiendo en un paradigma para hacer negocios. Es decir, fundamentalmente las 250 empresas más grandes o compañías más grandes del mundo informan precisamente de sus acciones de sostenibilidad a través del informe de progreso y memorias de sostenibilidad anual, que se engarzan también con otros informes relacionados con la ley de información no financiera, de tal forma que muchas de ellas, su principal reputación la obtienen a través de la transparencia, a través de marcar y de reportar lo que hacen. Este ejemplo de estas 250 compañías más grandes nos debe servir para aplicarlo a las más pequeñas también. Aterrizamos un poco habiendo visto los sectores y claro, ahí es lo que nos expuso Ramón. Hay numerosas guías que nos ayudan a conocer cómo diseñar un plan de acción que permita aprovechar la consecución. Ramón nos ha hablado antes del SDG Compass, de esta brújula que bueno,
que incluye, la brújula principalmente era, recordando un poco lo que decía Ramón, tenemos que entender los ODS, tenemos que definir prioridades, tenemos que establecer una serie de objetivos en nuestra empresa, integrarlos, que es lo más difícil, como decía Ramón, y luego reportar y comunicarlos. Bien, hasta hace tiempo la contribución de las empresas se hacía a través del desarrollo de acciones filantrópicas, es decir, las empresas invertían una serie de dinero en mejoras sociales y ambientales de los entornos y esto les reportaba una reputación. No, los ODS ya son un paso más. Se trata de hacer operaciones de organización. Las operaciones de organización que nos permitan reducir y eliminar los impactos negativos, pero también tenemos que verlas como opciones que influyan en nuestra eficiencia, en la reducción de costos, en la atracción y retención del talento y en el interés y fidelización de los clientes. Significa esto que no se trata de acciones filantrópicas, sino que se deben de ver como una inversión que tendrá luego una repercusión en la línea de eficiencia e incluso de rentabilidad. Y las que puedan, el apartado 3, pues es desarrollar productos y servicios innovadores. O sea, los ODS supone pasar de ese estado de acciones filantrópicas a otro estado en el que hagamos verdaderamente operaciones de organización en nuestra empresa, incluso de productos y de servicios que sean innovadores. ¿Qué beneficios? ¿Qué es lo que la mayoría de los pymes se preguntan? ¿Qué beneficios nos ofrecen las ODS? ¿Cómo podemos realmente alinearlos en ese marco global, en esa Agenda 2030 y obtener beneficios reales, tangibles incluso? Básicamente porque nos va a permitir acceder a nuevos mercados, porque nos va a permitir ahorrar costes, porque nos va a permitir alianzas con actores y negocios, fundamentalmente con grandes empresas, porque nos va a permitir, muy importante, contratos con el sector público, porque es obvio que mejoran nuestra reputación y aumentan la confianza en nuestra marca. Y además porque nos va a permitir adelantarnos en normativas que serán una realidad en breve. Acceder a nuevos mercados. Es decir, si hablamos de economía circular, que hemos visto antes, si hablamos de nuevas tecnologías, si hablamos de energías renovables, si hablamos de economía ecológica, realmente si cumplimos ODS cada uno en la medida de nuestras posibilidades, vamos a permitir acceder a esos nuevos mercados. Vamos a permitir que la sostenibilidad se convierta en una posibilidad de acceder a nuevos mercados. Antes he puesto un pequeño esquema de la economía circular. Ahora aprovecho este primer punto de acceso a mercado para hablar de lo que son los negocios inclusivos. Los negocios inclusivos que son aquellos que se basan básicamente en los ODS 1 y 2, es decir, en pobreza y hambre. Porque muchas veces vemos en las acciones de compromiso social, de responsabilidad social corporativa como una forma de acción filantrópica. Y realmente lo que tenemos que hacer es un poco ver cómo esos países pobres, esos sectores pobres se pueden incorporar como consumidores. A ellos les podemos comprar una serie de bienes y de servicios a precios asequibles. A la vez, ellos se convierten en proveedores y distribuidores. Nos convertimos nosotros, nuestras pymes, en empresas anclas y, de alguna manera, comprando recursos y a la vez vendiéndolos en ese mercado nuevo que mucha gente considera que no es un mercado viable, pero que sí es un mercado inexplorable, pues de alguna manera los negocios inclusivos forman una cadena que debemos de verla también como una posibilidad de negocio. Hablaba de ahorro de costes y de hecho hay un informe de Cost Conserves que fue realizado en 2018 en 2.500 pymes de todo el mundo que indicaban que quienes ya se adelantaban a la implantación de ODS, el 67% había conseguido ya un ahorro de costes. Inicialmente en temas medioambientales, en el 6, que es el de agua, y en el de 7, que es el del ahorro energético. Pero lógicamente esto tiene muchas mayores implicaciones. Decía también que el tercer
el tercer beneficio, que es un beneficio adicional, es el de apostar por asociarse, por alinearse con empresas grandes que están dentro de la red española del Pacto Mundial. Y hay que tener en cuenta que 2/3 partes de las empresas que están actualmente en el IBEX 35 ya evalúa sus posibles proveedores bajo criterios sociales y bajo criterios ambientales. Luego, es una realidad que realmente las alianzas de negocio van a depender en cierta medida de que seamos corresponsables con los ODS. Más facilidades para contratar con el sector público, es decir, la administración pública tiene en cuenta criterios relacionados con la sostenibilidad a la hora de realizar contratos con empresas y también, como ha dicho mi compañero Javier, a la hora de conceder subvenciones. Los que estamos familiarizados con el tema de las subvenciones, con los GDR, con otro tipo de ayuda, sabemos que los criterios ODS, no solamente criterios ambientales, el 10, el criterio de igualdad, el de ecosistemas terrestres, el de género, el 5, importantísimo, los relacionados con la salud y el bienestar, con el 3, todos esos criterios se convierten en indicadores, se convierten en ítems que son necesarios cumplir si queremos obtener subvenciones y también si queremos contratar con la administración pública. Ya hemos hablado también del quinto, que es la mejora de la reputación, pero también de la mejora en la confianza en la marca. Es decir, cada vez que tengamos una marca y podamos poner cuantos más logos posibles de cumplimiento y de mejora de los ODS, seguramente nuestra marca va a aumentar en confianza y esa va a ser nuestra mejor reputación, incluso por encima de otros de estándares de calidad y de otra serie de indicadores que puedan ser. Y adaptarse a las normativas. Adaptarse a las normativas es importante porque nos podemos adelantar yo os voy a hablar fundamentalmente de la futura ley de cambio climático, que es una oportunidad para construir una economía baja en carbono, como ya apuntó Ramón también en su ponencia, y que implica simplemente que cada uno en nuestro ámbito de empresa podamos implementar el Acuerdo de París de 2015 y eso exigirá cambios legales importantes, hasta el punto de que nuestro sistema financiero puede reorientar sus prioridades y puede apoyarse precisamente en esto, en la economía verde, en un modelo productivo nuevo que ya está en ciernes. Entonces, eso puede suponer que si nos adelantamos podamos hacer una transición de manera equilibrada y puede implicar incluso cierre de empresas que no cumplan con este objetivo. Bien, por último, tenía preparado una serie de ejemplos de buenas prácticas, porque supongo que esto es lo que más os interesa a las pymes que estáis viendo aquí. Es decir, por ejemplo, del objetivo 7, que es de energía, y del objetivo 5, que es de género, pues os pongo el ejemplo del objetivo 7, la empresa ARPA, que es una empresa de instalación fotovoltaica híbrida que consigue convertir la captación de energía en energía eléctrica y térmica que es utilizada para el autoconsumo. Es realmente un hito en ese sentido. Y del objetivo 5, del objetivo de género, tenemos el ejemplo de una empresa importante, una empresa industrial como Antón Teixidó, que es de suministro eléctrico, que por ejemplo ha implantado un plan de igualdad en el que su personal y sus directivos han sido sensibilizados para detectar conductas que pongan en peligro la igualdad y también han aprendido, están sensibilizados con el uso del lenguaje inclusivo. Esto es una medida que esta empresa le permite cumplir con ese objetivo, por ejemplo. En el caso del objetivo 8, muy importante, trabajo decente y crecimiento económico, el grupo GESOR ha aplicado un plan de flexibilización del trabajo temporal que es, la verdad que es lo que quisiéramos tener todos en nuestras organizaciones. Es decir, en resumidas cuentas, significa que cada trabajador impone la flexibilidad de jornada que querría tener y, bueno, pues un supervisor la adapta a las necesidades de tal manera que se pueden tener jornadas flexibles, con lo que se aumenta la motivación del personal
de una forma realmente exponencial. Es un sistema realmente que, como digo, ayuda al objetivo del crecimiento económico, a la vez que consigue que digamos que hay una mayor implicación y una mayor motivación del trabajo. Hay, por ejemplo, de este mismo objetivo, Elawan Energy tiene un protocolo Safety Alerts que lo que hace es que lo que se consigue es que rápidamente tengamos existe un protocolo en el que las incidencias o situaciones de peligro son rápidamente detectadas y se hacen operativas en la empresa. Y por poner un ejemplo un poco más extraño, de los objetivos 9, que es el de industria e infraestructuras y de ciudades y sociedades sostenibles, pues tenemos, por ejemplo, del primero, del 9, como la cadena GF Hotels ha inventado o ha implementado un tema de carrito robotizado diseñado, aquí veis la foto, el 14TR Carbon Exter, que es un carrito que lo que permite es precisamente ayudar en el trabajo, evitar carga muscular, es decir, se cumplen con una serie de paradigmas dentro de los ODS. Más Business, por su parte, lo de movilidad sostenible, pues es también contempla una aplicación de nuevas tecnologías para los desplazamientos. Es un modelo basado en el teletrabajo, que ahora lo tenemos tan en boca, y que también está dando buenos resultados. Un caso que nos afecta directamente, que es el de Masagra, que es el cambio de lo que es la depuradora tradicional a una biofactoría en la que se aprovechan todas las arenas residuales y todas las grasas residuales para producir energía. Influye realmente en el tema de medio ambiente. En acciones por el clima podemos ver a Helix Polymers, que lo que hace es una empresa que lo que produce es una resina de gran resistencia mediante una serie de procedimientos que no vamos a explicar ahora, pero sí tiene otra serie de medidas en sus instalaciones que sí podemos aplicar a cualquier pyme, como es la sustitución de la luminaria convencional por LEDs, la optimización del consumo de gas natural en su planta de tratamiento, la reducción del consumo de vapor en su planta para crear resinas. Es decir, una serie de medidas que en cada término nos ayudan al tema de acción por el clima. También hay otras empresas muy relacionadas también con el sector agropecuario, con el sector agropecuario y forestal, como es Revenga Smart Solutions, que lo que ha inventado es un dron sembradora que permite sembrar en terrenos de difícil acceso, barrancos, desfiladeros, zonas escarpadas. La verdad es que ahí hay un campo enorme. En un campo enorme, parece que la agricultura no estuviera a lo mejor muy directamente relacionada con el ODS tecnológico, pero en este caso lo que nos permite es el cumplimiento del ODS 15, es decir, es el mejorar los ecosistemas terrestres. Hay otros proyectos como Daxa Group, que lo que hace es una monitorización de cultivos, un proyecto tecnológico también interesante. Y bueno, pues en algunos otros ejemplos de alianzas, pues tenemos el ejemplo de Trade Corp o de Audas Renovables, que colaboran con distintas organizaciones para esto. Hay finalmente, y ya con esto termino, hay dos iniciativas que me han llamado mucho la atención, que es It Will Be, por ejemplo, que es una empresa que ha desarrollado una app con una biométrica encriptada que nos permite, digamos, trazar las donaciones y el impacto que hay, pero que fundamentalmente lo que hace es seguir niñas en la calle. Es decir, es un proyecto realmente impactante que ayuda al desarrollo y que prácticamente está incardinado en la mayoría de los ODS que tenemos. A través de una app está consiguiendo sacar de la calle a muchas niñas. Es además una app, una tecnología exportable, que me parece muy interesante. Y luego Ciencia Terapia, que es otra empresa que consigue
canalizar la ciencia para que los niños que están en los hospitales se olviden de su enfermedad y realmente, bueno, pues mezclando lo que es educación y entretenimiento consigan, digamos, que cumplir también con otra serie de ODS, aparte de, por supuesto, la función social. Y con esto termino. Disculpar la tardanza y los problemas técnicos que he tenido y